Abre tu cuenta con 25 balboas, presenta tu cédula y recibe una tarjeta clave y acceso a banca en línea. Caja de Ahorros, el banco de la familia panameña. Presenta Economía Inteligente. Hoy en Economía Inteligente exploraremos la evolución del mercado laboral panameño, analizaremos datos claves y también exploraremos los desafíos que Panamá tiene para generar oportunidades formales y competitivas. Soy Carlos Araúz y en los próximos 30 minutos exploraremos lo económico y lo financiero desde una perspectiva mucho más fresca e interesante. Hasta hace poco se nos entrenaba para buscar un empleo. La educación panameña estaba diseñada precisamente para darnos herramientas para alcanzar ese primer empleo que creara patrimonio, que diera algo de certeza y tranquilidad. Pero los tiempos han venido cambiando. Los últimos años hemos visto el despertar de un movimiento de emprendedores, pequeñas asociaciones o individuos que deciden emprender. Nada cambió más nuestras vidas, y esto específicamente, que la pandemia de la COVID-19. Usemos algunos números para poner la conversación en contexto. Aproximadamente 2 millones de panameños y panameñas buscan trabajo de manera activa todos los días. Ese 93% de gente deseosa por esforzarse, por llevar sustento a sus hogares. Pero la mitad apenas está empleada en el sector formal. La otra mitad, pues lamentablemente están en el sector informal, donde no cotizan en la Caja de Seguro Social ni tampoco son sujetos de préstamos en la banca local. ¿Qué ha pasado en Panamá? Lamentablemente, la desaceleración económica, la falta de inversión y de confianza nos está afectando. Quizás no otra cosa que la salida de la minera Panamá y la operación de cobre, que ha desacelerado todas las posibilidades de crecimiento económico en una región del país. Pero no es una tarea fácil eso de crear empleo formal, no es agitar una vara mágica y de repente se hace el empleo. Lamentablemente, los últimos 20 años de crecimiento económico no se han trasladado a la creación de empleo formal, ese que permite adquirir una casa, tener acceso a banca, cotizar en la Caja de Seguro Social. Nos hemos olvidado de nuestra gente, de la capacitación y del entrenamiento para competir. Nos hemos quedado atrás. Quizás los últimos años nos hemos enfocado en crecimiento a como diera lugar. Actos de corrupción rampante nos han deshecho, nos han destruido la tela, la fibra social. Y en adición a eso, la desaceleración económica o actos muy puntuales, como la expansión del canal o también la incorporación de la exportación de cobre al Producto Interno Bruto panameño. ¿Qué nos ha pasado como país? ¿Cómo competimos contra Costa Rica y República Dominicana? Algunos esfuerzos de inversión extranjera directa han optado por ir a esos países, como por ejemplo en el sector farmacéutico o la industria en general. Lamentablemente, Panamá tiene que tomar acción concreta para replantearse y reinventarse, porque de lo contrario no sabremos crecer de manera sostenible y sustentable. Es el momento de una auténtica revolución en la creación de empleo formal. Parece que Panamá se enamoró de sus ventajas comparativas. Descuidamos lo competitivo y en ese proceso descuidamos la capacitación de nuestra gente. ¿Será que preferimos crear planillas exageradas en lo gubernamental? Tenemos planillas excesivamente grandes de funcionarios que no se traduce en productividad. Temas como, por ejemplo, la Caja de Seguro Social. ¿Cómo puede subsistir un programa de pensiones si no tiene más cotizantes, más empleo formal? Para muchos analistas es la confianza, la clave, lo fundamental para que esa inversión, tanto la extranjera directa como la local, se anime a crear empleo formal. De otra manera, no podremos crear esperanza. Y hay un renglón en particular en esta gran lucha por la empleabilidad. ¿Qué pasa con nuestra gente joven? La empleabilidad en el sector juvenil entre 18 y 25 años sufre. El desempleo en ese rubro anda por casi el 25%. Tenemos que finalmente despertar y darnos cuenta que el futuro de nuestro país pasa por nuestra gente joven. Un país sin capacidad de generar oportunidades de empleo formal para sus jóvenes
Es un país que compromete y condena su futuro. Pero no solo para los jóvenes, ¿qué hay del adulto mayor? Las oportunidades tienen que estar allí para todos, siempre y cuando haya la confianza para invertir en lo directo y en lo indirecto. Es el momento de una auténtica revolución en materia de empleabilidad formal. El país tiene amplias oportunidades para mejorar. Pero para crear bonanza y prosperidad en nuestra gente, hay que hacerlo con trabajo, empleo formal y arduo. Nada de regalos, nada de subsidios. En breve regresamos con Economía Inteligente. Estamos de vuelta con Economía Inteligente. Y estamos de vuelta desde el American Trade Hotel, icónico en el corazón del casco viejo de la noble y leal ciudad de Panamá, para conversar con René Quevedo, especialista, consultor empresarial, una de las personas que en Panamá, sin lugar a dudas, más sabe del tema de empleabilidad laboral. René, entremos en materia de una vez. ¿Cómo es eso? Te hemos escuchado varias veces hablar de una economía de informales y de funcionarios. ¿Cómo pasó eso en Panamá? ¿Qué hicimos mal? ¿Qué dejamos de hacer? ¿Cómo ocurrió? Sí, bueno, primero que todo, gracias por la entrevista. Mire, si nosotros analizamos lo que ha sido la generación de empleo en los últimos 20 años, hay dos periodos. Uno del 2004 al 2012, cuando el 78% de los empleos en Panamá, de los nuevos empleos, eran asalariados del sector privado, 13% funcionarios y 9% informales. En ese periodo de tiempo, la deuda externa panameña aumentó más o menos unos 654 millones de dólares por año, durante ese periodo de 8 años. Desde el 2012 cambió radicalmente realmente la situación. De hecho, 4 de cada 5 empleos que genera la economía son informales y el otro es un funcionario al que financiamos con plata prestada. Entonces es interesante porque nosotros entonces pasamos de endeudarnos anualmente, si vemos cómo varió la deuda externa entre el 2012 y el 2024, le incrementamos a razón de 3.200 millones de dólares por año, 5 veces más que lo que veníamos. Entonces, de alguna manera, quintuplicamos el ritmo de endeudamiento anual para financiar una economía de informales y funcionarios. Entonces, esto se debe fundamentalmente a que se perdió la confianza de que invertir en Panamá es buen negocio, particularmente en los sectores que generan la mayoría de los empleos. Digamos, lo complicado de esto es que el empleo formal, tanto el empleo formal como los mayores aumentos salariales en ese periodo de tiempo se dieron en el sector público y lo financiamos con plata prestada, lo cual no es sostenible. ¿Por qué, René Quevedo, entonces? Por 20 años hemos venido escuchando que Panamá crece, que es una de las estrellas de la región, que el grado de inversión extraordinario que tenemos nos garantiza. ¿Por qué entonces no somos capaces de generar la empleabilidad formal? Si supuestamente estamos creciendo y el panameño lee que estamos entonces mejor, supuestamente. Sí, lamentablemente crecimiento, hemos tenido una bonanza económica excluyente. Realmente creo que la ampliación del canal nos dio, digamos, una visión de país, nos dio confianza, nos convertimos en un país muy atractivo para invertir, creo que se dieron las condiciones, pero eso se ha perdido, nos hemos convertido realmente en un destino impredecible para la inversión extranjera, incoherente, y básicamente eso se ha manifestado en los últimos, si vemos lo que pasó, digamos, desde el cierre minero y la pérdida del grado de inversión, se perdieron 5.000 millones de dólares de chenchen de la economía. Es decir, obviamente nuestra capacidad para poder generar empleo formal depende directamente de la velocidad con la cual le podamos inyectar liquidez a la economía. Y obviamente al no haber inversión privada no hay generación de empleo formal. Y esos 5.000 millones de dólares obviamente duele muchísimo y es catastrófico quitarlo. Pero imprimirlo ante la posibilidad, pues pudiese generar, claro que sí, empleo. Es que nosotros tenemos una experiencia, vimos lo que pasó con el canal, 5.200 millones. Si yo le inyecto 5.000 millones de dólares a esta economía, la pongo a volar. Si yo le saco 5.000 millones a esta economía, la asfixio. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Tenemos un problema de liquidez que se está manifestando en una contracción del consumo. Pero lo vamos a superar, ¿ah? O sea, yo creo que es importante, siempre y cuando entendamos
cuál es el problema. Porque lamentablemente no hay nada más peligroso que un ignorante con iniciativa. Necesitamos saber cuál es el problema. Lo que no se mide no existe. Lamentablemente estamos yéndonos mucho por eslogans y consignas que damos como verdades absolutas, y no lo son. Son expresiones de sentimientos, no son ni verdades ni tampoco son soluciones. Lo que no es descartable es atraer de nuevo a la inversión extranjera directa. Yo creo que están los pilares, hay las ideas, la gente, la integridad, bueno, trabajan un poco en institucionalidad y demás, pero otros países, Costa Rica, Dominicana, lo están haciendo bien. Si René Quevedo tiene la varita mágica para atraer la inversión extranjera directa, ¿cómo la mueve y qué logra René Quevedo con esa varita mágica? Bueno, no la tengo primero no la tengo, ojalá la tuviera. Pero nosotros tenemos que ser predecibles. A ver, yo creo que tenemos que ser predecibles. Para ser confiable yo tengo que ser predecible. Y nos hemos convertido en un destino impredecible. Lamentablemente, pues todo este fiasco minero nos convirtió realmente en un destino impredecible. Básicamente nos quitan el grado de inversión, no solamente por el hecho de que perdimos el trabajo, nos comimos los ahorros y estamos usando la tarjeta de crédito para hacer súper, sino obviamente el deterioro de la gobernabilidad, donde la calle hace leyes. Y eso básicamente es el peor mensaje que le podemos mandar a los inversionistas nacionales y extranjeros. Pareciera que después de la sanción a la ley de la Caja de Seguro Social, que la reforma, pareciera que la siguiente conversación es qué hacer con respecto a la mina. Sí. ¿Crees que hay un espacio para que en un ambiente quizás de confianza, golpeada, mancillada, podamos tener sensatez en una conversación? Sí. Honesta y potencialmente salvadora? El futuro de la inversión privada en Panamá, y ni siquiera, por supuesto, obviamente la inversión extranjera, pasa por Donoso. Sí. ¿Qué hacemos, cómo lo hacemos y cuándo lo hacemos? Desde la perspectiva de los inversionistas extranjeros, determinará nuestra capacidad para convencer a otros inversionistas de que invertir en Panamá es buen negocio. Entonces yo creo que es importante, no hay nada más cobarde que el dólar. Si el inversionista no ve las cosas claras, no va a venir. Y yo creo que es importante que eso lo entendamos, al margen, insisto, de las consignas y los eslogans que nunca han agregado ni $1 a la economía, ni han agregado un solo empleo. Entonces yo creo que es importante que aterricemos lo que no se mide, no existe. Necesitamos mirar realidades, más que descalificaciones. Soy consciente de que hay un poco de resistencia con lo del costo político de algunas decisiones. Este gobierno se atrevió, sí, hay que aplaudirlo, hay que reconocer claro que sí. El tema de la Caja de Seguro Social, porque 3 administraciones habían vulgarmente hablado pateado la pelota. Sin embargo, si te pregunto, René, y poniéndote la mano en el corazón, el Código Laboral panameño y sus diferentes vertientes y sus protecciones y demás, ¿crees que vale la pena en los próximos 2 años, quizás cuando a lo mejor hay capital todavía político para estudiarlo y evaluarlo? ¿Crees que vale la pena o es necesario o nos daría una ventaja competitiva si replanteamos un poquito la ley laboral panameña? Bueno, todo se tiene que ajustar con el tiempo, pero nuestro problema es que no generamos empleo formal. O sea, yo creo que eso básicamente es tan sencillo como esto. El sector privado no genera empleo formal, lo genera el gobierno con plata prestada y eso no es sostenible. Entonces sí, yo creo que se debe actualizar. No es la causa de lo que está ocurriendo, pero sí yo creo que como todo tiene que ajustarse a las nuevas realidades. Pero, insisto, nuestro problema es que nuestra economía no genera empleo formal, lo genera el gobierno con plata prestada. Vivimos en una economía ficticia que lo mantiene cual droga el endeudamiento. Es decir, nosotros en vez de... estamos adictos, en vez de entonces llevar al paciente a enfrentar la realidad y que tome y que pues se someta a tratamientos médicos, no, estamos inventando las excusas para darle la droga. Yo creo que es importante que hay una situación cómo de una manera desmantelamos este sistema artificial que hemos creado, donde el sector público genera exclusivamente el empleo y los mayores aumentos salariales. Eso no es sostenible. Entonces creo que el futuro de la Caja del Seguro Social y el futuro del país depende de nuestra capacidad para poder generar empleo formal en el sector privado, no en el público. Y obviamente, lamentablemente, tenemos hoy el nivel de informalidad más alto en 20 años, 49.3, y tenemos los niveles de endeudamiento y déficit fiscal más altos de la historia. Entonces creo que estamos ante una situación, seguimos adictos a la deuda y creo que es importante retomar el tema de la confianza. Sin confianza no habrá inversión privada. En la empleabilidad juvenil, esa del joven que recién se gradúa de escuela secundaria o tiene un grado técnico o está a lo mejor haciendo su trabajo de graduación y quiere trabajar 18 o 25 años, hemos leído que los niveles de desempleo formal son tanto más altos que la norma panameña.
Entonces, ¿qué esperanza puede tener el joven en un esquema como el que estamos viviendo hoy día? ¿Y cómo invitamos entonces al sector privado a hacer una alianza pues, para que el joven tenga un chance? 60% de los empleos que hoy tienen los jóvenes son informales y el salario promedio que tienen los jóvenes de 15 a 29 años es $698 mensuales, que es casi 38% menos que el salario promedio en la economía. Los jóvenes son los principales afectados por la precarización laboral del país. Los buenos salarios solo estarán donde haya las inversiones. Entonces creo que es importante que se entienda que necesitamos estimular las inversiones. Obviamente hemos tenido históricamente un sistema educativo divorciado de la realidad laboral del país, porque nuestro sistema educativo, el sector productivo, no se habla. Entonces obviamente a eso le agregamos que ha habido una caída muy fuerte en la inversión privada en los últimos 5 años y de hecho Mitradel el año pasado, el 2024, tramitó 100.000 contratos laborales menos que en el 2019. Y los jóvenes y las mujeres son los principales afectados. Ellos son los principales afectados por la precarización del empleo y por la falta de confianza de que invertir en Panamá es un negocio. Claro. Y ya para ir cerrando, René, y aprendiendo obviamente de tu experiencia, de lo que has vivido, si tienes que tener esa única oportunidad de traspasarle algo a la actual administración, un consejo, una palabra sabia, una palabra de cautela, alguna dirección, orientación que, hey, esto es serio, es fundamental para que haya bonanza y prosperidad, no más subsidios, no más regalos. ¿Cuál es ese mensaje entonces de René Quevedo? Bueno, yo creo que primero no podemos construir un país destruyéndolo. Primero, creo que necesitamos liderazgo que nos una. Lamentablemente, o sea, yo creo que es importante porque, como dicen, en toda guerra la primera víctima es la verdad. Y hay mucha desinformación. No podemos, el futuro del país lo vamos a construir en base a trabajo, en base a inversión, no aumentando el gasto público con plata prestada. Entonces creo que es importante que... creo que se están haciendo esfuerzos, pero lamentablemente le tocó, al presidente Mulino le tocó bailar con la fea. Sí. Es decir, tenemos una situación complicada, no hay trabajo. O sea, como dije antes, en octubre, noviembre, Mitradel hizo una feria de empleo donde ofertó 3.000 vacantes y se presentaron más de 100.000 solicitantes. Wow. Entonces creo que en ese sentido las oportunidades se van a generar en la medida que haya inversión. Si no hay inversión privada, seguiremos generando informales y condenando a la Caja del Seguro Social a muerte. En ese contexto y viendo qué es lo que podemos hacer, obviamente, como vemos, va a ser complicado pues, recuperar el tema de la mina a corto plazo, pero tenemos que centrarnos en el sector interno de la economía. Que se financia con la banca nacional. Obviamente, hoy somos un país más riesgoso que hace un año y los requisitos para otorgar créditos se han complicado, sí. Pero tenemos que apostar por ese segmento de la economía que es el que genera la mayoría de los empleos, facilitando, flexibilizando los requisitos para poder hacer que, por ejemplo, poder fondear y financiar las pymes que generan la mayoría de los empleos. No olvidemos que 68% de los empleos privados en el país son informales o empleados en empresas que ganan que tienen menos de 10 trabajadores. Entonces el microempresario, formal e informal, es la columna vertebral del empleo. Si a ellos les va bien, a todos nos va bien. Entonces creo que en este sentido, creo que tenemos que entender que esto no es un tema del gobierno, es un tema de todos. Sí. Necesitamos estimular la confianza para que haya inversión privada. Sin inversión privada seguiremos generando informales. René Quevedo ha sido categórico, nos has dado luz, orientación, guía, data y lo más importante, esperanza. Que si se toman las acciones correctas, sí, la corrección es posible, sí, y vamos a encauzar el país hacia un crecimiento del empleo formal, ese bien remunerado, ese que las calificadoras de riesgo están evaluando muy de cerca. René Quevedo, te agradezco sobremanera por el espacio. Por la invitación. Continuamos con mucho más. En breve regresamos con Economía Inteligente. Economía Inteligente. Abre tu cuenta con 25 balboas. Presenta tu pasaporte y carné vigente y recibe una tarjeta clave y acceso a banca en línea. Caja de Ahorros, el banco de la familia panameña. Métele mente.
Y ahora un espacio para aprender, analizar y poner en práctica lo aprendido. Pon atención y métele mente. Las deducciones del salario en Panamá. Para este ejercicio usaremos una persona que gana 1.250 al mes. Eso quiere decir que la persona gana 16.250 al año, incluyendo la partida del 13º mes, que como sabemos se paga en 3 partidas separadas cada 4 meses. El impuesto sobre la renta es un impuesto directo que se aplica a los ingresos generados en Panamá. Este impuesto es progresivo, lo que significa que su tasa aumenta conforme suben los ingresos. En este periodo tan difícil que estamos viviendo, entender las exenciones es fundamental. Los primeros $11.000 de ingreso anual están exentos de impuestos. Esto implica que si tus ingresos anuales no superan esa cantidad, no deberás pagar ni un centavo en impuestos sobre tu salario. ¿Cuánto recibe un trabajador cuando su salario aumenta? A medida que vas avanzando en salarios, también avanzan los impuestos. 15% para el tramo de ingresos anuales que va de 11.000 con un centavo hasta $50.000. Aplica allí una tasa de 15%. Si ese monto entonces excede los 11.000, van aumentando las tasas impositivas. 25% para ingresos anuales superiores a $50.000. Se aplica esa tasa sobre el monto que excede el monto indicado de $50.000. El seguro social es una contribución obligatoria que garantiza beneficios de salud y de jubilación. Tanto el trabajador como el empleador contribuyen al sistema de la Caja de Seguro Social como un impuesto social de Panamá. ¿Cómo se reparte ese pago? El pago del empleado es del 9.75% de tu salario mensual. Es decir, te retienen en la fuente de pago 9.75%. El pago del empleador y su contribución es de 12.25%, adicional sobre el salario del empleado. Monto recientemente modificado con los cambios a la Caja de Seguro Social. Seguro educativo. El impuesto educativo es un tributo que se aplica a los ingresos de los trabajadores para financiar la educación pública. Su propósito es financiar el sistema educativo en Panamá, apoyando programas de becas, infraestructura escolar y mejoras educativas. ¿Cómo se define el porcentaje? Pues ese porcentaje de impuesto educativo es de 1.25% del salario bruto de cada trabajador. El destino de los fondos son recaudados única y exclusivamente para facilitar mediante Taxi Panamá, son utilizados para financiar y mejorar los servicios educativos públicos. En nuestro caso ejemplo, la persona que gana 16.250 al año, pues no pagaría impuestos en los primeros $11.000, 11.000 balboas, pero deberá pagar una tasa de 15% por los siguientes 5.250 balboas, o lo que equivale a $787.50, aproximadamente 61 balboas al mes. De los 1.250, entonces 121,88 van a la Caja de Seguro Social. 15,63 al mes irán al seguro educativo. Las personas que ganan 1.250 balboas al mes realmente tienen un neto entonces de 1.051,49. Llega el día del ajuste salarial, la mejora que tanto anhelamos, y me suben el salario $100 al mes a 1.350. Ahora pagarás 982,50 en impuestos o 76 al mes. El seguro social aumentará a 131,63 y el seguro educativo a 16,88. Un total de deducciones de 224 al mes. Ese salario neto entonces queda en 1.126 balboas. O sea, que el aumento de 100 balboas queda un aumento real de 73 balboas. ¿Cómo pueden los trabajadores aprovechar las deducciones? ¿Cómo hacer entonces para que ese aumento sea real, íntegro y me golpee y me afecte positivamente el poder adquisitivo? Existe la legislación que incorpora el régimen de vales. Estos instrumentos son favorables tanto al empleador, porque no aumenta la cuota obrero-patronal, como para el trabajador, que recibe 100% del valor del vale. Métele mente y conversa con tu empleador para explorar este método de compensación. ¿Cómo impacta la deducción de un salario en Panamá?
Para aquellos que presentan declaraciones de renta, ojo con las oportunidades de deducciones, bajar la carga fiscal. Deducciones principales como por ejemplo los dependientes. Se pueden deducir montos por dependientes como cónyuge, hijos menores de edad, lo que reduce el ingreso imponible y puede disminuir la carga fiscal. Gastos médicos y de salud. Gastos médicos, consultas, medicamentos pueden deducirse del impuesto sobre la renta. Los trabajadores deben conservar recibos y facturas para presentar su declaración. Gastos de educación. Los gastos por educación, ya sean de los hijos o del propio contribuyente, pueden deducirse del impuesto sobre la renta. Esto incluye pagos de matrículas, cuotas en centros educativos reconocidos por el Estado panameño. Aportes a planes de pensiones, los privados. Los aportes a planes de pensiones pueden ser deducibles ofreciendo un beneficio fiscal adicional. Y los intereses de préstamos hipotecarios, esos intereses que son pagados sobre los préstamos, nuestras hipotecas, pueden ser deducibles del impuesto sobre la renta. Debe aplicarse exclusivamente a la residencia principal. ¿Las donaciones ayudan a reducir los impuestos? Las donaciones altruistas, esos movimientos, organizaciones benéficas o entidades sin fines de lucro, también pueden reducirse de la base imponible. Soy Carlos Araúz y nos vemos en una próxima edición de Economía Inteligente. Esto fue Economía Inteligente. Decisiones claves para tu futuro. Gracias a... Abre tu cuenta con 25 balboas, presenta tu cédula y recibe una tarjeta clave y acceso a banca en línea. Caja de Ahorros, el banco de la familia panameña.